Muy buenos días, equipazo. Otra semana más interesante por delante, pero más bien otra semana que hemos dejado atrás más interesante todavía. Voy a compartir directamente gráfico, que tenemos muchas cosas muy chulas que ver. También un súper buenos días a los que nos veis en YouTube. Hasta las elecciones vais a ver aquí en este canal de YouTube todos los lunes lo que es la ADM, lo llamo yo, actualidad del mercado, para poner en contexto lo que nos espera durante la semana y lo que nos espera sobre todo en las próximas semanas antes de las elecciones, que puede ser bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta que Trump ahora mismo está con 6 puntos por delante de Harris, es decir, que son 53-47 lo que se tiene de momento no en las apuestas, sino en estudios oficiales. Pero bueno, vamos a esto después. Ahora mismo lo que realmente queremos comentar es que tenemos otra semana más de nuevos máximos históricos y ya empieza la última temporada de resultados del año. Es decir, que el último trimestre de presentaciones de resultados ya empezamos la semana pasada, el viernes, con los bancos, aunque esta semana pues veremos más todavía, ¿no? Sí, voy a dejar de compartir esto y lo voy a compartir como nosotros lo tenemos en nuestros canales, es decir, que lo importante esta semana es mañana más banco todavía y el resto de la semana lo que es interesante tal vez para mirar es UNH, Johnson Johnson, TSM, Netflix y PG. Desde luego que hay algunos otros valores interesantísimos como Interactive Brokers, que lo utilizan muchos, o desde luego también del sector bancario, algún otro que más habría que mirar de cerca. Al respecto de esto, ya hemos visto la semana pasada los resultados de JP Morgan, que han sido mixtos, luego veremos el gráfico, pero sí que el mercado se lo ha tomado realmente bastante bien. Y la agenda para esta semana, desde luego, tenemos de nuevo muchos Fed speakers, que eso vamos a profundizar ahora también, qué nos espera al respecto de la Fed y las bajadas de tipos de interés, si va a haber una pausa o no, eso lo comentamos ahora a continuación. Sí que interesante realmente es los retail sales esta semana y los building permits, ¿no? Los nuevos permisos de construcciones. Y al respecto de esto, hemos visto también que el Michigan Consumer Sentiment está también bastante mixtos y lo vamos a ir comentando ahora durante la sesión. Lo que es al respecto del petróleo, también lo tocaremos. Vamos a ir hablando un poco de gráficos y hemos visto que las zonas que tenemos aquí marcadas, ¿no? Si las extendemos así un poco, esto todo, si habéis visto vídeos anteriores de las últimas semanas, esto todo ya estaba, digamos, dibujado. Zonas de soportes interesantes, desde luego, son los 5.700 o los 5.650. Esto de momento, todo lo que apreciamos en esta zona superior es importantísimo ahora mismo. Ya hemos dicho que los 5.800 es un punto de referencia mm, que hemos adelantado hace mucho tiempo atrás, que este año los 5.800 los tocaremos seguramente. No obstante, ahora mismo ya se está hablando de los 6.000 puntos. Y al respecto de soportes en cercanías, unos 5.750, desde luego los más importantes. Los 5.800 necesitaremos también un poco más de consolidación porque el mercado no puede ir constantemente en subir sin parar, ¿no? Si vemos desde quien recuerda este punto aquí, que eso fue en agosto, en cuando empezaron los japoneses a subir los tipos de interés y todo el caos al respecto en el resto del mundo que hemos visto desde entonces. Hemos subido un 13,5%, casi un 14%, y esto es heavy, ¿no? Al respecto del SP en sí, ¿no? Si miráis indicadores, yo desde luego no los utilizo demasiado, pero sí que es interesante a veces verlos, que estamos justo constantemente por debajo de esta zona y eso desde luego aún no indica que estamos como sobrecomprados, ¿vale? Que esto ya veremos esta semana cómo van a ir los términos. Abrimos ahora durante la mañana también en verde y en general al respecto de la semana anterior tampoco ha cambiado demasiado lo que hemos de tener en cuenta, ¿no? Vamos por otras zonas, vamos a comentar, perdón, un poco
lo que es el petróleo, lo vamos a ver ahora. El oro, seguimos realmente en sus máximos históricos cerca. Hemos visto también que el rendimiento del bono sigue aumentando y esto tiene una razón, ¿vale? Es decir, que hemos visto la semana pasada que en general, en términos generales, hay muchas divergencias al respecto de no suelen bajar los tipos de interés y seguir subiendo los bonos, no sigue a la vez el oro al alza y la fortaleza al respecto de todo no suele tener esa combo, ¿vale? Entonces, para sacarlo un poco de contexto, es desde luego que hemos visto últimamente que realmente la economía o la lectura de la Fed es de que la economía es bastante fuerte, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando realmente comenta que la lectura de la economía es bastante fuerte? Pues que no hay una inflación tan manteniéndose tan fuerte como se esperaba. Entonces, ya existe la primera posibilidad de que tal vez no vamos en la siguiente reunión bajar los tipos de interés. Vamos, pues me incluyo, yo desde luego que no lo voy a decidir, pero al respecto del mercado americano, puede ser que tal vez, ¿vale? Tal vez exista una posibilidad de una pausa de bajadas de tipos de interés. A nivel personal, ¿vale? Sabéis que yo siempre me mojo al respecto de todo, lo veo improbable, ¿vale? Yo más bien veo que un 25 puntos básicos sí o sí, ¿vale? Los 50 es casi tan improbable, pero más probable que una pausa, bajo mi punto de vista, porque por mucho que hemos visto que las circunstancias ahora mismo de las lecturas para lo que son, para los analistas son fuertes, si lo ponemos un poco bajo la lupa, más bien son mixtos, ¿vale? Porque sí que estamos viviendo unas circunstancias muy fuertes, pero de aquí a un outlook a más de 6 meses. Aquí lo que es en plena cercanía, teniendo también en cuenta que vamos a en pocas semanas tener las elecciones americanas, los, los puntos que habríamos tenido en cuenta al respecto de lo que son el tipo de interés bancario, digo, perdona, hipotecario, desde luego no se ve reflejado ahí, ¿vale? Porque realmente los tipos de interés sí que al final de hipotecarios se sujetan un poco a lo que son los bonos de 5 a 10 años. Entonces sí que tiene un poco una correlación, así que al respecto de esto habría que estar un poco por encima y los datos de desempleo pues sí que están variados realmente. Últimamente están variados, ¿de acuerdo? Y al respecto de lo que hemos comentado del petróleo, pues desde luego que sí que han bajado con estos puntos máximos que hemos visto. Yo creo que lo tengo en este gráfico, lo tengo todo guardado y así lo vemos igual de más cercanía, sí. Donde ya había dicho que de aquí, de este punto, que lo hemos visto hace 3 semanas atrás o algo así, sí que estamos bastante bullish. Bullish significa que sí que estamos con un punto alcista y el rebote que vamos a vivir aquí en los 64, más o menos, sí que por otro lado también debe superar este triángulo que se está formando, ¿no? Es decir, que realmente necesitamos un breakout en esta zona, ¿vale? Que hemos visto que hay muchos hedge funds, muchos grandes que han ido bajando su exposición al petróleo. Nosotros, en cambio, seguimos teniendo una posición y vamos viendo, sobre todo, al respecto de lo que son el meeting de la OPEC, cómo será la lectura del inventario. Ya hemos visto también que el conflicto Irán-Irak están comentando que no van a prolongar o profundizar una guerra más allá, pero sí que sigue estando esta situación tal como está, entonces hay que estar un poco al tanto, tanto para valores que se ve directamente afectado al respecto, como directamente el que opere con el petróleo directamente. Y al final de sectores, si buscamos eso tan year to date, que es desde el 1 de enero hasta ahora, pues sí que hemos visto cómo han bajado los tipos de interés hipotecarios, ¿no? A 30 años. Y por otro lado, cuáles son realmente los sectores que hacen como un outperforming del S&P, que hay utilities, lo hemos comentado la semana pasada, financials, y desde luego, y aquí lo tenéis escrito también lo que es cada sector, porque aquí están solo las abreviaturas que se puede apreciar aquí bastante mejor, ¿no? Entonces, sí que el sector tecnológico
Y de esto ahora veremos un valor que sí que es interesante a comentar, que debemos, bueno, un valor, os pongo el sector directamente. Si nosotros vemos realmente de lo lejos que está de sus máximos históricos en comparación con el resto del sector tecnológico, es casi 7 veces más, ¿no? Entonces sí que tenemos muchos puntos a observar las próximas semanas, ¿no? Para hacer así un breve resumen. Hemos visto que en sí, JP Morgan sí os había comentado que sí, ¿no? Es de estos resultados que han sido mixtos, pero sí que el mercado le han gustado realmente y sigue está rozando unos puntos bastante altos. La tendencia constante alcista, de los 5.800 puntos, los que hemos ido comentando aquí, que deben ser ahora mismo realmente buscar una consolidación de lo que estamos viendo en el mercado, ¿no? Es decir, que esto tiene que convertirse ahora en un soporte, al igual que se hicieron aquí con los 5.700 para redondear un poco, que es esta zona de aquí, y si queréis lo ponemos en otro color para que se vea un poco más también de soporte, pero sí que esta zona aquí arriba debe mantenerse un poco más en el tiempo para que realmente de ahí seguiremos con un punto alcista. Y al respecto de esto, hay muchos valores de ver un poco cómo, desde luego, en la comparación, lo que es el sector solo tecnológico de semiconductores, el que acabamos de ver, los valores que presentan dentro del sector tecnológico esta semana sus resultados, ¿no? Es que vamos a ver ASML también, ¿no? ASML. Y tenemos también el TSM, que lo hemos comentado también, que esto también ya dirá un poco un guión para las próximas semanas al respecto de ya lo que hemos visto en meses atrás con MU, etcétera, etcétera. Así que en conjunto, un mercado fuerte, un mercado muy alcista, que no ha cambiado nada al respecto, y sí que un mercado que va digamos, rápidamente intentando ajustarse en cómo la Fed va hablando en las próximas semanas de las próximas bajadas de tipos de interés. Y, antes de que se me olvide, que lo quería comentar también, yo creo que yo también en este caso lo tengo en este gráfico, las zonas del Bitcoin que hemos ido comentando, ¿vale? Ahí, desde luego, hay que estar muy, muy, muy pendiente con valores como MSTR, que ya está marcando aquí también una rotura, que esto lo hemos ido comentando en sesiones anteriores que hemos puesto aquí en YouTube también. Pero sí que si simplemente hablamos del Bitcoin y Harris, si existiera la posibilidad de llegar a ser presidenta, desde luego todo al respecto. El mercado en sí bajaría de golpe en poco tiempo, mínimo un 10%. Y el Bitcoin perdería también, en conjunto con todos los demás valores que están relacionados a él, unos puntos importantísimos. Así que de momento, como ya vemos que Trump le está llevando más ventaja que en anteriores lecturas, sí que vemos que también el Bitcoin aquí, si rompe esta zona y le hace de soporte, sí que aquí podríamos ver pronto pues, puntos más altos como de nuevo los 70 y desde luego si Trump llegara a ganar las elecciones, pues más nuevos máximos históricos, pero en el mercado en general. Esto es un poco el contexto que estamos viendo de momento y poca cosa más por mi parte que comentar. Si tenéis algunas dudas, pues comentarme. Y si lo veis en diferido y queréis comentar y tenéis alguna duda, lo podéis hacer en comentarios. Yo os respondo lo antes posible. Y si mi equipo tiene alguna duda, pues todo oídos, pues si queréis comentar algo o nada, queda todo claro, cristalino, pues entiendo Una preguntita, Moritz, buenos días. siempre. Operaciones cortitas de plazo, ¿no? Sí, tal como. Hasta las elecciones más o menos, ¿no? Sí, hasta entonces no sobreexponernos, se puede operar con total tranquilidad de lo que hemos ido comentando en nuestras sesiones de mercados en directo que tenemos todos los días antes de apertura.
y desde luego gestionarlas de la manera lo antes posible, es decir, cuando estemos con una ganancia interesante, deshacer posiciones, ya no solo por la situación de que tenemos cerca unas elecciones, sino también que los 5.800 puntos que hemos ido comentando ahora deben todavía mostrarse que estén lo suficientemente fuertes para ejercer de soporte, ¿no? Y esto necesita alguna sesión que otra. Mientras esto no se muestra, digamos, como este price action aquí completo, ¿no? Es decir, si cogemos esta zona de los 5.600 hasta los 5.200, eso es un price action completo. Y hemos visto que estas zonas ejercen como un soporte importante y la zona de los 5.600 a los 5.400, esto sí que vemos que tiene consolidación, ¿vale? Aquí se mantiene el mercado. Ahora mismo necesitamos ver esto, es decir, si los 5.800 necesita una corrección, necesitamos que no caiga más allá, sino que se mantenga en esta zona y esto solo nos puede mostrar el mercado en unos días. Así que de momento todo lo que se harán gestiones rápidas de operativa de in and out siempre es lo mejor en valores que tengáis, por ejemplo, ¿no? Es un Snow, ¿no? Que hemos visto que Snow la hemos comentado, ¿no? De hecho, que hemos hecho en los 110, hemos hecho en esta zona de soporte sharp puts, es decir, que hemos vendido aquí unos contratos y hemos mantenido este soporte con fortaleza. Y además que estamos en este valor bullish. ¿Pero por qué? Porque estamos en una zona súper interesante para mantener. En el caso de ver, por ejemplo, MSTR, ¿no? Que aquí necesitamos también que esta ruptura de los 200, al igual que si queréis ver Netflix o lo que sea, que estas zonas necesitamos que nos marquen como soporte. Por ahora han sido resistencias, pero necesitan, al igual que aquí en estos puntos, el mercado ha mostrado que hay suficiente dinero para mantenerse en estas zonas y lo mismo necesitamos en estas zonas altas. Ok, muchas gracias. Siempre. ¿Alguna duda más? Pues entonces mandamos esta grabación para que lo pueda ver el público. Y lo dicho, cualquier duda que tengáis siempre podéis escribir en comentarios, que respondo lo antes posible. Y nosotros nos vemos en 10 minutos con Mercados Indirectos, donde vamos a hablar sobre valores como STX, Tesla, Mara, CrowdStrike, lo que ha pasado en Delta, también los resultados de la semana pasada que han sido no del todo buenos. Dicen que han tenido que liquidar pues mucha pérdida en cuando hubo el problema con CrowdStrike y siguen ahí con un conflicto, pero sí que vamos a comentar valores chulos ahora, así que nos vemos en nada en nuestra sesión de mercados en directo. Muchísimas gracias por estar y a quien le haya gustado, pues os invito a darle este button arriba, el dedito y ponernos a seguir porque sí que vais a estar muy, muy, muy informados de lo que ocurre en el mercado de verdad. Así que muchas gracias por vuestro apoyo y hasta la próxima semana.